Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Martes 3 de octubre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de las noticias. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue trasladado hasta la cárcel número 4 en Quito la noche de este lunes. Esto tras la decisión del juez Miguel Jurado, quien ordenó prisión preventiva para el segundo mandatario, y su tío Ricardo Rivera, acusados de presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Tenemos un resumen de la audiencia desarrollada en la Corte Nacional de Justicia de este lunes. En medio de los simpatizantes del movimiento Alianza País que llegaron hasta los alrededores de la Corte Nacional de Justicia, se desarrolló la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y su tío Ricardo Rivera, acusados de presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. La decisión final la entregó el juez Miguel Jurado en horas de la tarde. Prisión preventiva en contra del procesado señor Jorge David Glass Espinel. Además, Jorge Glass no podrá enajenar bienes y también se dispuso la prohibición de utilizar sus cuentas bancarias. Durante la audiencia, el fiscal Carlos Vaca Mancheno indicó que de las últimas delaciones de José Santos Conceizao y Arturo Alcíbar, hombre de confianza de Ricardo Rivera, y de información entregada por parte de los Estados Unidos, existen indicios de una asociación ilícita entre Glass y Rivera. El fiscal general defendió la investigación. Lo que ha establecido el juez con relación a la prisión preventiva de los dos procesados, del ingeniero Glass y del señor Rivera, es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación. Este es un momento en el cual Fiscalía continuará con las investigaciones que tengan que ver con los delitos fines, además. Tras la decisión, el abogado de Jorge Glass, Eduardo Franco Loor, dijo que apelarán a lo resuelto por el juez. Más pesó el estado de opinión que la legalidad constitucional y legal. Pero el ingeniero Jorge Glass no renunciará la vicepresidencia de la República. Por la noche, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue trasladado hasta la ciudad de Quito, a la cárcel 4, mientras que Carlos Pareja Llanuselli, también investigado dentro del caso Odebrecht y que se encontraba en esta cárcel, fue trasladado hasta el Centro de Reclusión Social en La Tacunga. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El bloque legislativo de Alianza País se reúne por tercera ocasión consecutiva. Los legisladores analizan un pronunciamiento sobre la situación del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien guarda prisión desde la noche de ayer. Ricardo Bravo nos amplía la información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos mantenemos a la expectativa del pronunciamiento que emitirá en pocos minutos más el movimiento Alianza País frente a la situación por la que atraviesa el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Nosotros conversamos con el asambleísta Daniel Mendoza. Indicó que esta mañana el bloque de Alianza País analizará todos estos elementos, sobre todo tras la decisión emitida por el juez Miguel Jurado el día de ayer de ordenar la prisión preventiva en contra del segundo mandatario. Complicado, yo creo que es preocupante para todos los asambleístas. No tengo la menor duda de que todos quienes conformamos este bloque pues estamos preocupados por la situación tanto personal de Jorge Glass como del país entero, porque son temas complicados, son temas preocupantes y graves. Pero debemos tener una reunión más larga de trabajo en donde podamos todos debatir con seriedad y de manera frontal los temas que le atañen a todos los ecuatorianos, y esperamos hoy ya tener una resolución. La asambleísta Marcia Arregui, por su parte, dijo que venía esta reunión del bloque legislativo de Alianza País con una resolución ya definida o con una postura ya definida. Ella pedirá que el segundo mandatario dé un paso al costado de su cargo. Yo creo que sí. Yo voy a tomar la palabra con el dolor del alma, o un hombre que yo lo he estimado muchísimo,
pero definitivamente las condiciones, el marco jurídico en el que estamos ahorita nosotros atravesando es muy grave. Entonces yo considero que por la paz y por la tranquilidad de los ecuatorianos habría que tomar decisiones muy dolorosas. Es la situación que se vive acá en los exteriores del Salón Plenario Nela Martínez. Nosotros nos mantenemos a la expectativa del pronunciamiento definitivo que lo emita en pocos minutos más el bloque Alianza País. La información que nosotros les entregamos hasta esta hora, más detalles en nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Estaremos atentos entonces del pronunciamiento del bloque de asambleístas de Alianza País. Conocida la decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, de ordenar prisión preventiva contra el segundo mandatario, este continuará siendo vicepresidente de la República. Sus funciones únicamente las perdería por ausencia temporal en su cargo por un tiempo mayor o hasta de 3 meses. Pese a que Jorge Glass cuente con orden de prisión preventiva, seguirá siendo el vicepresidente de todos los ecuatorianos, pues únicamente con una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, una autoridad pierde su condición como tal. Mientras tanto, prevalecerá la presunción de inocencia. Incluso si Glass es llamado a juicio penal, seguirá ostentando el carácter de vicepresidente. Lo que sí establece la Constitución en su artículo 150 es que en el caso de ausencia temporal del vicepresidente, el presidente de la República deberá encargar dichas funciones a un ministro de Estado. El artículo 146 de la Constitución especifica que se considera ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Si la ausencia sobrepasa los 3 meses, se convierte en definitiva. En ese caso, el presidente de la República deberá nombrar una terna y la Asamblea Nacional con mayoría de votos elegirá al nuevo vicepresidente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El bloque de Movimiento Creo tramitará por segunda ocasión el pedido de juicio político en contra de Jorge Glass, luego de que se anunciara la orden de prisión preventiva, esto en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. Así lo afirmó el asambleísta Patricio Donoso, quien manifestó que durante esta semana se prevé iniciar la recolección de firmas para iniciar el proceso de juicio político. Nosotros, nuestra responsabilidad es el manejo de orden político y evidentemente la responsabilidad política en el manejo de las áreas estratégicas la tenía el señor Glass, pero vemos que incumplido, no hay ecuatoriano alguno que tenga la menor duda, porque la robadera, como decimos los quiteños, se ha dado allí, en las áreas estratégicas, y esto tiene que responder el señor Glass, porque el artículo 233 de la Constitución claramente menciona que no habrá funcionario público alguno exento de rendir cuentas. Tiene que venir a la Asamblea y rendir cuentas a un juicio político, que es lo que nos corresponde a los parlamentarios. Claro, recoger firmas, remitir al CAL para que el CAL a su vez remita a la Corte Constitucional, que es lo que establece la Constitución. Consulta popular. 7 fueron las preguntas que anunció la noche de este lunes el presidente de la República para la consulta popular. Temas como el combate a la corrupción, la reelección indefinida y la preservación del medio ambiente forman parte de la propuesta. La noche de este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo públicas las 7 preguntas de la consulta popular que se realizará en los próximos meses. El jefe de Estado, en su mensaje a la nación, destacó que la soberanía del país radica en el pueblo y que su intención es volver al espíritu de la Constitución de Montecristi. Queridos compatriotas, tal y como anuncié el día de hoy, cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución y la ley, he enviado a la Corte Constitucional 7 preguntas para que ustedes se pronuncien sobre ellas en la consulta popular. La primera pregunta es referente a la corrupción. Se consultará sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción. La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se consultará sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y se propondrá que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. Se consultará sobre dejar sin efecto la enmienda que la permite. La cuarta pregunta pretende dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción. Se consultará sobre la eliminación de la denominada Ley de Plusvalía, que está en vigencia. La quinta pregunta consultará la ampliación en 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT, Ixpingo, Tambococha y Tiputini.
La sexta pregunta consultará sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Finalmente, la séptima pregunta consultará que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. Asimismo, el jefe de Estado se refirió a las preguntas que no fueron incorporadas en esta consulta popular. Varias preguntas que no se incorporan a la consulta se convertirán en propuestas de ley del Ejecutivo o formarán parte de la agenda conjunta con la Asamblea Nacional. Otras se transformarán en decretos ejecutivos e incluso, me da mucho gusto decirlo, serán programas y proyectos del Gobierno Nacional. Una vez que la Corte Constitucional califique estas 7 preguntas, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al proceso de votación. Karel Sack, TVL Noticias. El anuncio del contenido del pliego de preguntas que serán consultadas a la ciudadanía ha generado diversas reacciones en la Asamblea Nacional. Nuestra compañera Lorena Espinosa conversó con los legisladores y nos cuenta las primeras reacciones. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, el anuncio del contenido de las preguntas de la consulta popular planteadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, han generado reacciones diversas aquí en la Asamblea Nacional. Desde el bloque oficialista se muestran en desacuerdo con el contenido de algunas de ellas. El asambleísta Esteban Melo, por ejemplo, rechazó rotundamente que se haya incluido el tema de la eliminación de la reelección indefinida. Por ello adelantó que en los próximos días emitirán un pronunciamiento oficial. El bloque ha sido muy claro, muy enfático, no vamos a retroceder en derechos, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la propia Corte Constitucional a través de un informe previo, un dictamen previo y un dictamen posterior, indicó que la libre postulación es un avance en derechos. El hecho de que 14 millones de ecuatorianos puedan elegir sin cortapisas quienes están en las funciones de autoridades es un avance en derechos. Asambleístas de oposición, en cambio, aplauden la iniciativa. Destacan temas, por ejemplo, como la eliminación de la ley de plusvalía y el cese de funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando el Papa estuvo en Quito y Guayaquil en julio del 2015, la sola mención de una ley confiscatoria liquidó 52.000 plazas de trabajo y empleo. Y el argumento del gobierno en aquel entonces era que los pobres no pagan impuesto. Es verdad, pero el pobre quiere dejar de serlo. El mal llamado Consejo de Participación en la práctica estatizó la participación ciudadana y estuvo siempre dispuesta a cumplir con los antojos y caprichos del poder político, haciendo de caja de resonancia. Lo que ha hecho el presidente al ponerlo en la consulta es canalizar un requerimiento y una exigencia ciudadana. ¿Quién puede estar de acuerdo que exista un organismo, un consejo que promueva la participación y que luche contra la corrupción? Pero es claro que el actual Consejo de Participación Ciudadana no lo hizo. La asambleísta Encarnación Ducci destacó lo que dijo la posición firme del presidente de la República al no dejarse influenciar por los legisladores de Alianza País. Vemos que el señor presidente de la República está siendo coherente con su discurso. Hoy lo estamos visibilizando de que las preguntas que ha planteado pues sí responden realmente a la demanda del pueblo ecuatoriano. Además, existe expectativa por el trabajo que recaiga en la Asamblea luego de la consulta popular, pues ayer el presidente también dijo que recaerá también en proyectos de reformas que será ya encargado pues la función legislativa. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. En ese mismo tema, luego que el Ejecutivo entregó el pliego de preguntas a la Corte Constitucional, esta institución deberá calificar, aprobar y verificar la constitucionalidad de las mismas y emitir un dictamen. Conocido el pronunciamiento de la Corte, el primer mandatario deberá disponer al Consejo Nacional Electoral que en el plazo de 15 días convoque a consulta popular y el plebiscito como tal deberá efectuarse en los próximos 60 días. Las preguntas propuestas por Lenín Moreno responden 2 a consulta popular porque modifica leyes y las 5 restantes son de referéndum porque implica cambios en la Constitución. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información aquí en Emisión Central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. Y en más noticias legislativas, en la Asamblea Nacional se llevó a cabo la inauguración de la jornada de sensibilización y prevención en seguridad vial
con la presencia de alumnos de varias instituciones educativas de Quito, autoridades nacionales y asambleístas, integrantes de la Comisión Ocasional de Tránsito y Transporte Terrestre, para el fortalecimiento de la seguridad vial. Para conocer más detalles de este evento, damos paso ya a nuestra compañera María Fernanda Medina. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en estos momentos se está llevando a cabo este evento aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la presidenta de la Comisión Ocasional de Evaluación de Tránsito, la legisladora Elizabeth Cabeza, quien nos dará más detalle en qué consiste este evento. Asambleísta, bienvenida a la televisión legislativa. Un poco para consultarle en qué consiste el evento que se lleva a cabo el día de hoy. Muchísimas gracias. Dentro de las actividades que la comisión se planteó son las jornadas de prevención en seguridad vial, justamente para ir generando conciencia y educación en los chicos y en los jóvenes de todo el tema de prevención vial. Todo lo que ha representado los últimos accidentes de tránsito realmente nos ponen, yo diría, sobre el tapete una realidad que es también la falta de educación y la falta de concientización sobre este tema. Así que trabajar con los niños y con los jóvenes es la mejor manera de educar. Aquí vemos niños y jóvenes de qué edades, asambleístas, de qué escuelas, y vienen aquí a ser partícipes de este evento. Sí, hemos invitado y hemos recibido con gran aceptación de varios establecimientos educativos, fiscales y municipales del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos aquí algunos de ellos y justamente pues usted ve el entusiasmo y la dinámica que se ha generado es muy interesante. Están del Simón Bolívar, están de Lombeida, están de Gran Colombia, son varios establecimientos presentes. En todo caso, también asambleísta, como usted comenta, esto no solamente es una forma de educar, sino de también sensibilizar. Tenemos que dar a conocer que justamente este fin de semana hubo otros accidentes de tránsito. En todo caso, hay que hacer conciencia con los más desde los más pequeños con respecto a este tema que todavía se siguen dando. Sí, sabemos que esta no es una realidad que vamos a cambiar de un día al otro, pero son procesos de formación y de concientización de largo plazo. Empezar ahora es siempre una idea importante y sobre todo por la receptividad que hemos tenido de parte de todos quienes están aquí presentes. En total, en esta semana vamos a capacitar a 2,000 niños y jóvenes del Distrito Metropolitano y ellos reciben pues un proceso de formación en un aula y luego salen a esta pista que usted está viendo, donde adoptan comportamientos de conductores, de policías, de peatones, de ciclistas, y cada uno sabe el rol que tiene que cumplir adentro de un espacio público. Ahora, solo para finalizar, asambleísta, este tipo de eventos se darán quizás en otras ciudades, en otras provincias, para seguir, sensibilizando a los ciudadanos, de los más pequeños. De hecho, queremos hacer primero en Quito y lo vamos a hacer en los distintos distritos. Yo soy electa justamente por el distrito centro-sur, entonces hemos hecho ahora aquí en la zona centro, lo haremos en las otras zonas también y en la coordinación con los establecimientos educativos que realmente nos han pedido que esto se repita en varias zonas. Muchísimas gracias. Son las opiniones y observaciones de la presidenta de la Comisión Ocasional de Evaluación de Tránsito, Elizabeth Cabezas. Como ya lo mencionó, continuarán con este tipo de jornadas educativas para enseñar desde los más pequeños en prevención y educación vial. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. A propósito de la entrega de las preguntas para la consulta popular por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, la comisión ocasional denominada AMPETRA, encargada de la investigación de los casos de abuso sexual perpetrado contra niños y niñas del Ecuador, destacaron la inclusión de una pregunta para que nunca se prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Durante la evaluación de la interrogante, la comisión aprobó un informe de actividades relacionados a la consulta popular. Se trata de la pregunta 7 para la consulta popular de iniciativa del Ejecutivo respecto a: ¿está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes? Ya genera reacciones. Es el caso de la comisión ocasional denominada AMPETRA, creada en respuesta a familiares de víctimas de violencia sexual contra menores de edad. La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, argumentó que esta interrogante permitirá visibilizar la problemática social. La consulta popular puede ser una gran oportunidad para poner al debate de toda la sociedad la necesidad de visibilizar que hay problema. Ocultar no, lo que hace es precisamente caer y generar impunidad. De su lado, los asambleístas Franklin Samaniego y Karina Arteaga también dimensionaron la importancia de que se enmienda la Constitución sobre los delitos que afectan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. Tratando de resolver este problema que es muy grave. Llevando tal vez de manera rápida un tema de
de una reflexión ciudadana. La enmienda constitucional a criterio del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Carlos Muñoz, permitirá reformas legales que ya demandan atención. Necesariamente a tener reformas al Código Integral Penal, entiendo que también al Código de la Niñez y Adolescencia, entonces evidentemente partimos de una aprobación de esta pregunta. En esta reunión de trabajo además último detalle es el informe de actividades que cumplirá la Comisión Ocasional, misma que será remitida para conocimiento a la presidencia de la Asamblea. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la ciudad de Ambato inició el proceso de análisis y socialización del proyecto de ley integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, a cargo de la Comisión Ocasional, presidida por la asambleísta Mónica Alemán. A partir de esta reunión se ratificó que dicha norma se aprobará el 25 de noviembre de este año. Delegados de la Red Intercultural de Mujeres Amazónicas, RIMA, estudiantes y docentes de las Universidades Técnica de Ambato y Católica, del Colegio San Alfonso, organizaciones sociales, representantes de las municipalidades, entre otros, se pronunciaron sobre el proyecto de ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra la mujer durante la primera sesión de la Comisión Ocasional en Territorio, que analiza dicha norma. Cecilia Chacón, viceprefecta de Tungurahua, demandó una justicia proactiva y oportuna. Y le decía que uno de los elementos más fundamentales y funcionales es que la justicia sea proactiva, sea ágil, pero sobre todo libre de impunidad. Estela Morante, de la RIMA, propuso mejorar los sistemas de justicia, definir tratamientos especializados y constantes para las familias que sufren de violencia. He venido aquí para denunciar cómo a las mujeres no tenemos acceso a la justicia, cómo no existe la restitución de derechos. Y precisamente, no solamente en el ámbito familiar somos violentadas, sino también en otros ámbitos. Mónica Alemán, presidenta de la Comisión Ocasional, mencionó que las dos propuestas entregadas por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y del Presidente de la República han sido fusionadas en un solo proyecto, mismo que esperan que se apruebe el 25 de noviembre, día emblemático de la lucha por la erradicación de la violencia. Yo quiero comentarles que una amarga experiencia cuando tuve un panel y yo decía cuánto demoramos en dar una boleta de auxilio y la persona encargada decía 15 días. Otra de las propuestas fue que se fortalezca la justicia en el espacio rural, determinando mecanismos efectivos para concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la problemática para desterrar el machismo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR del Reino Unido de España, José María García Pañuela, firmaron el convenio marco de cooperación interinstitucional por el cual se abren las puertas para la formación de asambleístas, asesores y funcionarios que quieran estudiar en línea de temas que les ayuden con la legislación y la construcción de normativas para el país. El convenio tiene una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la suscripción. Ambos se pronunciaron al respecto. Este convenio que nos abre una puerta importante para la formación de legisladores, de funcionarios y de ciudadanos jóvenes que quieran también formarse en la línea de la legislación, de la construcción de normativa para nuestro país. Efectivamente, nosotros nos sentiríamos muy felices si pudiéramos contribuir en alguna manera a través de este convenio y de las becas que en él se instrumentan a contribuir a mejorar la formación en la técnica legislativa y en las técnicas en general nomogenéticas que son tan importantes para el actuar de los poderes legislativos. La agenda de actividades prevista para este día martes a las 15 horas. Comisión de Justicia recibe a Paul Tobar Quesada e Ítalo Palacios Álvarez. Esto para la continuación del tratamiento del borrador de informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. Esto será en el segundo piso del Palacio Legislativo a las 15 horas.
De esta forma finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros 2 microinformativos de las 15 y 16 horas. Y la ampliación de estos y otros temas a las 17:30 en la emisión estelar de TVL Noticias. Los esperamos. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.